La laicidad del Evangelio, de José María Castillo. Capítulo 21. La oración de Jesús. Los dos componentes capitales de la religiosidad de Jesús fueron, como ya he dicho, Dios y la oración. Ya se ha explicado en este libro algo sobre el Dios Padre con el que Jesús se relacionó constantemente, puesto que los evangelios nos hablan del Dios encarnado. Se trata, pues, del Dios humanizado, presente en todo ser humano, ante todo en el mismo Jesús. Esto supuesto, comprenderemos mejor la religiosidad de Jesús, recordando lo más fundamental que nos dicen los evangelios, sobre lo que representó la oración en su vida. El tema de la oración ha sido, con frecuencia, objeto de dudas, oscuridades y sospechas. No es mi intención analizar aquí estas cuestiones más propias para un libro específico sobre la oración. Lo que en este estudio interesa destacar es que la oración al Padre fue una experiencia muy importante, incluso decisiva en la vida de Jesús. Es decir, Jesús fue consciente de que la oración frecuente, más aún constante, era un factor determinante en su vida. O dicho de otra manera, sin la oración, Jesús habría sido un hombre distinto y, por supuesto, no habría llevado a cabo la realización del reino y la revelación de Dios al mundo, tal como él llegó a hacerlo. O sea, sin oración, sin la oración de Jesús, el Evangelio no existiría. Importa mucho aclarar este asunto. Los evangelios sinópticos hablan de la oración de Jesús 22 veces. Para ello, utilizan el sustantivo proseuché y sobre todo el verbo proseukomai, cuyo origen está en los términos euké y eukomai, que expresan la experiencia, no solo de la oración, sino además, y esto es importante en el tema que estamos analizando, el sentimiento de deseo. Con lo cual llegamos a una primera conclusión que es capital. La oración es un deseo. Es decir, la oración de Jesús en la mentalidad de los evangelios no es la repetición monótona y rutinaria de plegarias rituales que se han aprendido de carrerilla. Orar es, ante todo, desear y por tanto oramos según lo que de verdad deseamos. Esto explica que la oración típicamente cristiana, el Padre Nuestro, es un ordenamiento de nuestros deseos. Es decir, oramos lo que verdaderamente deseamos, aunque ni nos demos cuenta de que cuando estamos deseando de verdad algo y con la intensidad con que lo estamos deseando, en realidad lo que estamos haciendo es orar a Dios por aquello que tanto queremos o anhelamos. He aquí la genialidad de la humanización de Dios en nosotros. Querer a alguien es querer a Dios. Desear el bien de alguien es pedirle eso a Dios. Sufrir por algo o por alguien es orar intensamente por la persona o por aquello que es origen o causa de nuestro sufrimiento. Jesús lo dijo muy claro: lo que hicisteis por uno de estos, conmigo lo hicisteis. De ahí que el problema de la oración no es un problema religioso, sino que es el problema de la orientación de nuestros verdaderos deseos. Se puede afirmar, por tanto, que en el caso de las buenas personas, las que siempre desean y trabajan por la felicidad de los demás, la oración es coextensiva con la vida. Es decir, de tales personas se puede asegurar que cumplen al pie de la letra la recomendación de Pablo a los cristianos de Tesalónica. Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17, Romanos 1:9, Primera de Tesalonicenses 2:13. Es evidente que la oración incesante en sentido literal es imposible, si es que la oración se entiende como un acto religioso. Otra cosa es si entendemos la oración como la unión constante con el Padre, dado que Dios se ha humanizado al encarnarse en lo humano. Por eso Jesús podía hablar de su unión íntima y permanente con el Padre. La unión con Dios que se comunica también a los discípulos, que ya no practican la oración tradicional, sino que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Es la oración entendida no desde la religión,
sino desde la bondad que es posible y se vive desde la humanización de Dios en nuestra propia humanidad. Pero ocurre, como bien sabemos, que lo humano químicamente puro no existe en este mundo. De ahí que el ser humano, además de lo que pide o reza en todo cuanto desea, necesita tiempos y espacios de silencio y soledad. Es decir, tiempos y espacios en los que, dejando de lado el quehacer y los trabajos de la vida, nos dedicamos a la oración exclusivamente tal. Esto es lo que explica por qué los evangelios sinópticos utilizan tantas veces el verbo proseukomai, orar, desear, demandar, indicando así que Jesús tenía por costumbre retirarse a sitios solitarios en los que se dedicaba exclusivamente a orar y suplicar, expresando en la soledad escondida lo que más deseaba. Esta costumbre de Jesús quedó recogida especialmente en el Evangelio de Lucas. Solía retirarse a despoblado para orar, dice Lucas 5:16. Pasó la noche orando a Dios, subió al monte a orar, se dirigió, como de costumbre, al monte de los olivos y se puso a orar. Esta costumbre de Jesús de retirarse a sitios solitarios para orar, tal como de esto hablan los evangelios, se nos presenta con dos características significativas. En primer lugar, para hacer oración, Jesús no se iba nunca al templo ni a la sinagoga. Jamás se dice en los evangelios que la religiosidad de Jesús estuviera ligada a la religión oficial o religión establecida. Jesús iba al templo, pero no iba al lugar sagrado para participar en las ceremonias religiosas, sino para enseñar a la gente. Y lo mismo hay que decir de las sinagogas, que siempre se mencionan en los relatos evangélicos asociándolas a las enseñanzas de Jesús, nunca a sus plegarias, rezos o liturgias. Es más, si todo este asunto se piensa despacio, pronto se advierte que Jesús no podía vincular su religiosidad con el templo ni con la sinagoga, es decir, con los sitios propios de la religión que se practicaba en la sociedad judía de aquel tiempo. Jesús no podía hacer eso porque es un hecho que con frecuencia los relatos de los evangelios presentan tanto al templo como a las sinagogas, de tal forma que a esos edificios no se les asocia con la bondad, sino con la maldad. En efecto, para el evangelio, los lugares oficiales de la religión son lugares de bandidaje. El templo, cueva de bandidos, o de juicio y tortura, os azotarán en las sinagogas, como los antiguos flagelaron en las sinagogas a los profetas, o expulsaron de las sinagogas a los que les convenía dejarlos para siempre marcados con el signo fatal de la excomunión. La otra característica de la oración de Jesús es que casi siempre oraba solo, en el monte, en descampado, en sitios solitarios. Jesús había calificado de hipócritas a los que hacían ostentación de su religiosidad, rezando en las calles y en las plazas para exhibirse ante la gente. El Dios de Jesús quiere que los humanos practiquemos una religiosidad tan peculiar que siempre debe quedar oculta, porque es un Dios que solo ve en lo escondido, en lo que nadie nota ni advierte, en lo oculto. El Dios de Jesús no quiere que en la sociedad se vea o se note nuestra religiosidad, sino nuestra honradez, el bien que hacemos, una bondad tan sorprendente que sea eso lo que motive a la gente para creer en Dios. Es evidente que según estos criterios patentes en el Evangelio, Jesús no quiere las ostentosas manifestaciones masivas de gente rezando ante los medios de comunicación y presididos por los jerarcas de la Iglesia. Lo que interesa y lo que importa, según el Evangelio, no es hacer ostentación de piedad y religión, sino portarse como buenos ciudadanos, profesionales que son fieles a sus deberes sociales y personas honestas que cumplen con sus obligaciones y contagian bienestar. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Cuando el mismo Jesús añade a esto que no basta decirme Señor, Señor. No, hay que poner en práctica el designio del Padre. En realidad lo que viene a decir es que lo determinante en la vida no es la piedad, la plegaria o la devoción,
sino los resultados que se siguen de la propia conducta, cosa que queda patente en las parábolas y en las explicaciones que el mismo Jesús ofrece del conocido tema de los árboles y sus frutos. Un tema que tiene su paralelo en el Evangelio de Tomás, dato que refuerza la importancia que tuvo este criterio en el cristianismo naciente. En resumen, la oración fue fundamental para Jesús y lo es para el cristiano. Pero lo decisivo para el cristiano, a juicio del cuarto evangelio, no es la oración, sino el fruto que se traduce en una ética marcada por el amor sincero en la honradez, la bondad, el respeto y la práctica de la justicia.